El viaje de Amina comenzó en la desesperación, una palabra que había llegado a definir su existencia en los últimos meses. La aldea de África Occidental que una vez fue su hogar, llena de calidez y del ritmo constante de la vida cotidiana, se había vuelto irreconocible a la sombra de la agitación política. Las calles que antes resonaban con las risas de los niños ahora yacían silenciosas bajo un manto de miedo. Su familia, todo su mundo, le había sido arrebatado por la violencia que azotaba la región como una furiosa tormenta. Sin un lugar donde refugiarse y atormentada por los recuerdos de los que había perdido, Amina sintió que su única opción era marcharse. Sobrevivir. Sin nada más que una pequeña bolsa con lo esencial y unos pocos recuerdos de su familia, Amina partió sin saber muy bien lo que le esperaba. Había oído hablar de un lugar lejano donde la esperanza no era solo una idea fugaz, sino algo a lo que la gente se aferraba, un lugar llamado Estados Unidos. A ella le parecía imposiblemente lejano, casi mítico en su promesa de seguridad y libertad. Pero la idea de esa tierra lejana, donde podría empezar de nuevo y honrar el legado de su familia, era suficiente para impulsarla a seguir adelante, incluso cuando sentía que cada paso la destrozaba. Mientras se desplazaba de un país a otro, Amina aprendió rápidamente que sobrevivir significaba adaptarse. Cruzó fronteras con grupos de emigrantes, moviéndose tan silenciosamente como las sombras para no llamar la atención. Su camino era traicionero y la llevaba a través de densas selvas, terrenos montañosos y ríos caudalosos. Los paisajes eran duros, implacables en su belleza, y cada paso le recordaba lo vulnerable que era. El hambre la corroía, un dolor que le resultaba tan familiar como los latidos de su propio corazón. La comida escaseaba y sobrevivía con las sobras que podía encontrar o intercambiar, un trozo de pan por aquí, una fruta medio podrida por allá. Su cuerpo se debilitaba, pero su determinación se endurecía. La gente que encontró por el camino era un mosaico de humanidad. Algunos eran amables y le ofrecían agua, un breve momento de descanso o una palabra de aliento. Estos raros momentos de compasión fueron como pequeñas brasas que calentaron su espíritu en el frío aislamiento de su viaje. Pero otros vieron en su vulnerabilidad una oportunidad. Los contrabandistas exigían tarifas exorbitantes, aprovechándose de su desesperación y ofreciéndole promesas vacías de seguridad. Se había visto obligada a renunciar al poco dinero que había ahorrado, regateando por una oportunidad de que la llevaran un poco más cerca de su destino. Sin embargo, cada vez quedaba desamparada en lugares desconocidos, abandonada por quienes habían jurado ayudarla. A medida que Amina avanzaba hacia el norte, el desgaste físico y emocional se hacía sentir. Los días se confundían en una bruma de agotamiento y miedo. Dormir era un lujo que rara vez podía permitirse y, cuando lo hacía, era poco profundo, lleno de pesadillas sobre su pasado y la incertidumbre de su futuro. Tenía los pies llenos de ampollas debido a los interminables kilómetros caminados, y los músculos le dolían con un dolor sordo y constante. Pero no podía detenerse. Cada paso, cada aliento, era por la familia que había perdido, por la vida que esperaba reconstruir en su memoria. Durante un tramo especialmente agotador del viaje, atravesó un paisaje árido bajo un sol implacable. El calor la oprimía como una pesada carga y cada inhalación le abrasaba los pulmones. Tenía los labios agrietados y la garganta seca, pero no había agua a la vista. Siguió adelante, con la vista nublada y un mareo que amenazaba con derribarla. Se aferró a los pequeños recuerdos que llevaba en la bolsa, una fotografía descolorida de su madre, una pulsera que había pertenecido a su hermana pequeña, y sacó fuerzas de esos últimos vestigios de su pasado. Eran todo lo que le quedaba, frágiles vínculos con un mundo que ya no existía. Al caer la noche, el desierto se transformó. El aire se volvió gélido, las estrellas frías puntitos en un cielo infinito. Se envolvió en sus brazos, tratando de encontrar calor en el recuerdo del abrazo de su familia. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de su propia respiración y el leve susurro del viento sobre la arena. La soledad le calaba hasta los huesos, un recordatorio constante de que estaba completamente sola. Pero incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación amenazaba con consumirla, se aferraba a la esperanza de que en algún lugar le aguardaba una vida mejor. Sin embargo, cuanto más se acercaba a su meta, mayores eran los peligros.
El viaje estuvo lleno de momentos que la hicieron tambalearse y pusieron a prueba su confianza en la humanidad. Había escapado por los pelos de bandidos, se había escondido de funcionarios corruptos que se complacían en explotar a los desesperados que se cruzaban en su camino, y se había enfrentado a innumerables traiciones de quienes no la veían más que como un peldaño en su propio camino. Pero el espíritu de Amina era resistente. Se negó a dejar que estas experiencias acabaran con su esperanza. Cada traición, cada dificultad, no hacía sino reforzar su determinación. A medida que los días se convertían en semanas, Amina empezó a sentir el peso de su viaje de un modo que nunca había previsto. Su cuerpo era un mapa de magulladuras y cicatrices, sus manos callosas y en carne viva. Había perdido la cuenta del número de fronteras que había cruzado, cada una de las cuales la acercaba un poco más a Estados Unidos y a la nueva vida con la que soñaba. Pero a medida que se acercaba a su destino, el camino no se hacía más fácil. Los peligros del viaje le habían enseñado que la seguridad era una ilusión, algo frágil que podía romperse en un instante. Sin embargo, nunca pensó en rendirse. El recuerdo de su familia era una llama constante que la guiaba en la oscuridad. Imaginaba la voz de su madre, suave y alentadora, instándola a seguir adelante, a sobrevivir. Pensó en las risas de sus hermanos, en el calor de su hogar antes de que todo se viniera abajo. Estos recuerdos eran su armadura, la protegían de la desesperación que acechaba en los bordes de su mente. En los momentos de tranquilidad, cuando el agotamiento amenazaba con hundirla, Amina se permitía soñar. Imaginaba una vida en la que podría encontrar la paz, en la que podría construir algo propio, sin la carga de la violencia y la pérdida que habían definido su pasado. Soñaba con un lugar donde por fin pudiera dejar sus cargas y sentirse segura, un lugar donde pudiera honrar la memoria de su familia no con dolor, sino con alegría. El viaje de Amina había puesto a prueba su fuerza, su resistencia y su fe, pero nada podría haberla preparado para el duro y poco acogedor paisaje de la frontera. Había viajado de un país a otro, a través de selvas y desiertos, sobreviviendo a innumerables penurias con nada más que su determinación y los pocos recuerdos que llevaba consigo. Cuando llegó al borde de lo que creía que sería su último obstáculo, la frontera entre Estados Unidos y México, su cuerpo estaba debilitado y su espíritu, aunque feroz, empezaba a resquebrajarse. Estaba agotada y desorientada, con la mente nublada por el cansancio y el hambre. Aún así, siguió adelante, sintiendo que la seguridad estaba al alcance de la mano. El desierto era inmenso y se extendía sin fin bajo un sol cegador. Caminaba, cada paso pesado por el cansancio, con los ojos entrecerrados ante el resplandor de la implacable luz del día. El aire seco le quemaba la garganta cada vez que respiraba y tenía los labios agrietados y sangrantes por la deshidratación. Sus movimientos eran lentos e inseguros, y sentía que su cuerpo iba a desfallecer en cualquier momento. Sin embargo, mientras avanzaba a trompicones, se aferraba a un frágil hilo de esperanza. El sueño que la había llevado tan lejos le susurraba en los momentos de derrota cercana, instándola a seguir adelante. Finalmente, vio dos figuras a lo lejos, con los uniformes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Se sintió aliviada y tuvo fuerzas para agitar la mano en señal de auxilio. Su mente se agitó con pensamientos de santuario, de encontrar por fin la seguridad por la que lo había arriesgado todo. Pero cuando se acercó a ellos, las expresiones de los rostros de los agentes no eran acogedoras. En lugar de la compasión que esperaba, sus miradas eran duras, llenas de sospecha y desconfianza. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que la observaban, como si fuera menos que una persona y más que un problema que debían resolver. Los agentes, Jackson y Miller, eran veteranos en su trabajo y habían visto a innumerables inmigrantes intentar cruzar la frontera. Con el paso de los años, se habían endurecido, sus puntos de vista se habían nublado por la constante afluencia de personas en busca de una nueva vida. Para ellos, Amina no era más que otro rostro, otro cuerpo que lo arriesgaba todo para pisar suelo estadounidense. Veían su desesperación, su agotamiento, pero no les inspiraba compasión. Por el contrario, desconfiaban de su presencia, sus mentes estaban llenas de ideas preconcebidas y prejuicios que borraban su humanidad a sus ojos. Cuando intentó contar su historia, explicar los horrores de los que había huido y las pérdidas que había sufrido, la ignoraron.
La barrera del idioma la aislaba aún más, sus palabras, cargadas de acento, caían en saco roto. Jackson y Mellor intercambiaron miradas, con rostros sombríos, mientras la sopesaban. Ya habían tomado una decisión. Para ellos, era una amenaza potencial, una intrusa que no pertenecía al grupo. Para ellos, no era una persona necesitada, sino una intrusa inoportuna. Le ordenaron que se detuviera, gesticulando con movimientos bruscos y cortantes. Confundida y asustada, Amina obedeció, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Intentó explicarse de nuevo, con voz temblorosa, pero los agentes no se inmutaron. Podía percibir su desdén, sentir el peso de su desprecio presionándola, como si su sola presencia les ofendiera. La calidez y la amabilidad que esperaba no aparecían por ninguna parte. En su lugar, se encontró con el frío distanciamiento y la indiferencia. Sin previo aviso, Jackson sacó una cuerda de su mochila. Su pulso se aceleró al verle acercarse, con la cuerda enroscada en sus manos como una serpiente lista para atacar. Le rodeó las muñecas con la cuerda, atándolas con fuerza. Las ásperas fibras rozaron su piel y ella se estremeció, pero él no cedió. Mellor estaba cerca, con los ojos clavados en ella con una intensidad que la hizo sentirse pequeña, impotente. La llevaron hasta la valla fronteriza, donde la ataron al metal, asegurándola como si fuera una criminal. El corazón de Amina se hizo añicos. Sintió una profunda traición y humillación mientras permanecía allí, atada a la valla como una prisionera, despojada de su dignidad y humanidad. Su mente se llenó de recuerdos de su familia, de la vida que había dejado atrás, de los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí. Pensó en su madre, en los sueños que habían compartido, y sintió una punzada de dolor tan intensa que casi la abruma. Su viaje no debía terminar así. Había venido buscando refugio, un lugar donde reconstruirse, donde encontrar la paz. Pero aquí estaba, tratada como si no fuera nada. Los agentes no se esforzaron en explicarle sus acciones ni en consolarla. Se quedaron a unos metros, hablando en voz baja, mirándola de vez en cuando con expresiones de desprecio. Solo la veían como una intrusa sin rostro, alguien que creían que no tenía derecho a estar allí, a este lado de la frontera. Sus acciones, basadas en los prejuicios y la incomprensión, la reducían a una simple molestia. No era Amina, una joven que lo había perdido todo y había cruzado continentes en busca de seguridad. Para ellos, no era más que otra extranjera que intentaba entrar en su país, otro problema del que ocuparse. Las horas se hacían interminables, el sol la golpeaba con fuerza, su garganta se resecaba, su piel ardía bajo el calor implacable. Las muñecas le palpitaban donde la cuerda se clavaba en su carne, pero apenas sentía el dolor físico, abrumada por una angustia más profunda. Se sentía invisible, como si toda su existencia hubiera sido borrada. No era más que otra sombra en el suelo del desierto, un alma que anhelaba compasión y no la encontraba. A medida que avanzaba el día, la esperanza de Amina empezaba a desvanecerse. El desierto se extendía sin fin a su alrededor, testigo mudo de su sufrimiento. Estaba atrapada entre dos mundos, el que había abandonado y el que había soñado, y ninguno le ofrecía el santuario que buscaba desesperadamente. Su espíritu, que la había llevado a través de tantas dificultades, empezó a flaquear bajo el peso de su insensibilidad. La idea de que este pudiera ser el final, de que su viaje concluyera en un lugar tan frío y despiadado, la llenaba de desesperación. Pero incluso en esa desesperación, Amina encontró un pequeño destello de desafío, una brizna de fuerza enterrada en lo más profundo de su ser. Se recordaba a sí misma los sacrificios que había hecho, los kilómetros que había recorrido, el dolor que había soportado. Ella era más que los prejuicios de aquellos hombres, más que las etiquetas que le ponían. Era Amina, una superviviente, y aunque la habían atado a esta valla, no podían atar su espíritu. Mateo había llegado a la frontera ese día con un propósito y curiosidad, llevando su cámara y cuaderno como tantas otras veces. Se sintió atraído por las tierras fronterizas por el deseo de capturar las realidades crudas y sin filtrar de la vida en el desierto, historias que a menudo no se cuentan, rostros que se pasan por alto, vidas que se descartan en la confusión de la política.
Mateo no era ajeno a las penurias, había visto a inmigrantes luchando por sobrevivir, familias separadas por vallas y muros, personas con sueños convertidos en polvo bajo un calor implacable. Pero nada le había preparado para lo que presenciaría aquel día. Se había instalado detrás de una cresta, donde podía observar sin ser visto, con la esperanza de capturar imágenes que contaran al mundo las luchas y la desesperación que se desarrollaban a diario en este paisaje desolado. Sus ojos escudriñaron la tierra yerma a través del objetivo de su cámara, ajustando el enfoque para captar la extensión vacía del desierto bajo el sol implacable. Llevaba horas esperando, pensando en las historias que había escuchado, en las entrevistas que había realizado. Cada persona con la que había hablado tenía una historia única, una razón que les había llevado a arriesgarlo todo. Pero hoy todo estaba tranquilo, hasta que notó un movimiento a lo lejos. Entrecerró los ojos, ajustando de nuevo el enfoque, y vio a una mujer atada a la valla fronteriza, su piel oscura contrastaba con la arena pálida y el metal oxidado. Estaba atada, de pie con la cabeza gacha, su rostro una máscara de agotamiento y dolor. A Mateo se le encogió el corazón al contemplar la escena y su mente se apresuró a comprender lo que estaba viendo. Sus dedos se apretaron alrededor de la cámara, e instintivamente, comenzó a capturar el momento, encuadrando cada toma cuidadosamente para documentar cada detalle, las cuerdas mordiendo sus muñecas, el polvo pegado a su ropa, la agonía silenciosa grabada en su expresión. Al ampliar la imagen, se fijó en dos agentes de la patrulla fronteriza que estaban cerca, con posturas rígidas y rostros carentes de empatía. Parecían indiferentes al sufrimiento de la mujer, sus acciones frías y mecánicas. Mateo no podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Observó cómo uno de ellos montaba guardia, su postura sugería una mezcla de autoridad y distanciamiento, mientras que el otro de vez en cuando la miraba con cara de irritación. El pecho de Mateo se apretó con rabia y frustración, había visto negligencia antes, pero esto era diferente. Esto era crueldad deliberada. Sabía que estaba presenciando algo importante, algo que iba más allá de las típicas escenas que había capturado de inmigrantes luchando por cruzar la frontera. Esto era un abuso de poder, una muestra descarnada de prejuicio que despojaba a esta mujer de su dignidad y humanidad. Mateo sintió el impulso de gritar, de intervenir, de exigir que la desataran y la trataran con el respeto que merecía. Pero sabía que precipitarse solo agravaría la situación y podría poner a Amina, y a él mismo, en un peligro aún mayor. Los agentes probablemente reaccionarían con hostilidad, y él no quería arriesgarse a que descargaran su ira contra ella. Así que permaneció oculto, con su cámara como única arma, utilizando su objetivo para ser testigo de la injusticia que se estaba produciendo ante él. Cada clic del obturador se sentía como un pequeño acto de rebeldía, una forma de preservar la verdad que, de otro modo, podría quedar enterrada en las arenas del desierto. Sabía que sus fotografías podían ser su única oportunidad de que se hiciera justicia, un testamento visual que revelaría su sufrimiento al mundo. Capturó primeros planos de sus muñecas atadas, tomas amplias que incluían el paisaje desolado e imágenes detalladas de las expresiones de los agentes. Quería asegurarse de que no hubiera ninguna duda, ninguna ambigüedad acerca de lo que había sucedido aquí. A medida que pasaban las horas, Mateo continuó documentando la escena, viendo cómo la postura de Amina se hacía más decaída, su rostro cada vez más marcado por la desesperación. El sol del desierto golpeaba sin piedad, y él podía verla luchando contra el calor, su cuerpo se marchitaba bajo el implacable resplandor. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, había una fuerza silenciosa en su postura, una resistencia que desafiaba la crueldad impuesta sobre ella. Mateo sintió un profundo respeto por ella, por el valor que debía de tener para viajar tan lejos, para permanecer allí con su dignidad intacta a pesar de las indignidades que le habían impuesto. Pensó en la historia que podría contar, en la vida que había dejado atrás, en los seres queridos que tal vez la esperaban con la esperanza de que encontrara un futuro mejor al otro lado de la frontera. La enormidad de su lucha le pesó y sintió una abrumadora responsabilidad. No se trataba de una fotografía más, sino de una historia de supervivencia, de resistencia humana frente a obstáculos inimaginables. Y era su deber asegurarse de que su historia fuera escuchada, de que el mundo la viera no como una emigrante anónima, sino como una persona con esperanzas, sueños y derechos.
A medida que se acercaba el atardecer y la dura luz del desierto se suavizaba, el corazón de Mateo se hacía más pesado. Sabía que no podría permanecer oculto para siempre, que en algún momento tendría que marcharse. Pero no quería abandonarla, no podía deshacerse de la sensación de que, de alguna manera, él era su última línea de defensa, el único que se preocupaba lo suficiente como para dar testimonio. Pensó en el poder de sus fotografías, en la forma en que podían exponer la injusticia, provocar indignación, tal vez incluso provocar un cambio. Pero también sabía que para Amina, atrapada en aquel momento de sufrimiento, el cambio era algo lejano, intangible. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la arena, Mateo hizo una última foto, capturando la silueta de Amina contra la luz que se desvanecía, su figura erguida a pesar de las ataduras que la retenían. En ese momento, sintió una oleada de determinación. Llevaría estas fotos al mundo, contaría su historia y se aseguraría de que esta crueldad no pasara desapercibida. Y mientras se escabullía en la noche, dejándola atrás, llevaba consigo una promesa silenciosa, convertir su dolor en una llamada a la justicia. Al amparo de la noche, cuando los últimos rastros de luz diurna se desvanecían, Mateo avanzó con cuidado por la desolada extensión de desierto hacia la valla fronteriza. Había visto a los 2 agentes de la patrulla fronteriza marcharse finalmente, dejando a Amina atada y sola. Las estrellas en lo alto ofrecían poca luz, pero Mateo se basó en el instinto y el propósito mientras se dirigía hacia ella. Sabía que era su única oportunidad. Los agentes podrían volver en cualquier momento para completar los trámites burocráticos que considerasen necesarios para su detención, o tal vez algo peor. No podía dejarla allí, atada y vulnerable, abandonada en el silencio del desierto. Cuando se acercó, Amina levantó la cabeza, con el rostro apenas visible en la penumbra. Se había desplomado contra la valla, exhausta, con el cuerpo flácido por el esfuerzo y las horas de cautiverio. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando vio a Mateo, pero estaba demasiado débil para moverse o resistirse. Él le susurró suavemente que estaba allí para ayudarla, que no la dejaría sola. Su rostro se suavizó, un destello de alivio cruzó su expresión. Con manos rápidas pero cuidadosas, Mateo desató las cuerdas que la ataban, tratando de ser lo más suave posible. Sus muñecas estaban rojas e hinchadas, marcadas por las horas de restricción. Amina se estremeció, pero contuvo la respiración, permaneciendo en silencio mientras él trabajaba. Una vez libre, Mateo buscó en su bolso y le ofreció una botella de agua. Las manos de Amina temblaron cuando la cogió, su cuerpo estaba hambriento de hidratación y consuelo. Tomó pequeños sorbos, con cautela, como si temiera que el agua se desvaneciera si bebía demasiado rápido. Mateo esperó, observándola de cerca, asegurándose de que estaba estable antes de ayudarla a levantarse. Sus piernas se tambalearon cuando se levantó, pero Mateo la sostuvo, sosteniendo su brazo suavemente. El peso de su terrible experiencia flotaba entre ellos, tácito pero palpable, y él podía ver el profundo dolor en sus ojos. Avanzaban en silencio, con los pasos amortiguados por la suave arena a medida que se alejaban de la valla fronteriza. Mateo no dejaba de mirar hacia atrás, medio esperando ver los haces de luz de las linternas o las siluetas lejanas de los agentes que regresaban, pero la noche permanecía en silencio. Amina caminaba despacio, apoyándose en Mateo. Cada paso parecía costarle fuerzas, pero ella siguió adelante, impulsada por una voluntad interior de sobrevivir que Mateo no pudo evitar admirar. Fue una pequeña victoria, una frágil esperanza tomando forma en la oscuridad, pero Mateo sabía que era solo el principio. Caminaron durante lo que parecieron horas, Amina cada vez más fuerte con cada paso, aunque su rostro mostraba rastros de dolor y agotamiento. Mateo la llevó hacia las afueras de un pequeño pueblo que sabía que estaba cerca, donde esperaba que pudieran encontrar alguna apariencia de refugio y seguridad. Le explicó en susurros que tenía fotografías, pruebas de la crueldad que había sufrido. Le habló de su plan de compartir esas imágenes para denunciar a los agentes y sacar a la luz su historia. Amina escuchó, con la mirada fija en el suelo y una expresión cautelosa que ocultaba sus emociones. Había perdido tanto, había soportado tanto, pero la idea de que su sufrimiento pudiera conducir a un cambio, de que su historia pudiera ser escuchada, hizo que una silenciosa chispa de esperanza iluminara su rostro cansado.
Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, los primeros rastros del amanecer aparecían en el horizonte. Mateo encontró un pequeño y destartalado motel en las afueras, el tipo de lugar donde rara vez se hacen preguntas. Se acercó a la recepción y pagó en metálico, con confianza pero con cautela, consciente de que necesitaban el anonimato. El empleado apenas los miró, demasiado cansado para preocuparse por dos viajeros cansados. Mateo condujo a Amina a una habitación en el extremo del motel, lejos de miradas indiscretas. Cuando entraron, ella se desplomó sobre la cama, la tensión en su cuerpo finalmente se alivió cuando se acostó. En la tranquilidad de la habitación, con los primeros rayos de sol de la mañana colándose a través de las finas cortinas, Mateo se sentó a su lado, contándole más sobre su plan. Le explicó el poder de sus fotografías, cómo podrían servir como prueba, un testimonio de lo que ella había soportado. Las compartiría con periodistas, organizaciones de derechos humanos, con cualquiera que quisiera escuchar y ayudar a hacer justicia. Amina escuchaba con los ojos cerrados, la respiración constante pero superficial. De vez en cuando asentía con la cabeza y sus dedos acariciaban los bordes de la sábana, como si se aferrara al tejido del momento. Pero por mucho que confiara en Mateo, tenía miedo, un miedo que iba más allá de la amenaza inmediata de ser encontrada. Amina había pasado por mucho, lo había perdido todo, y ahora se le pedía que confiara en que estas imágenes, estos momentos fugaces capturados en una película, de alguna manera harían justicia a su terrible experiencia. La duda pesaba sobre ella, pero la determinación y la amabilidad de Mateo le dieron una pizca de esperanza, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que no tenía más remedio que creer en sus palabras. Mientras descansaban, Mateo siguió trazando estrategias, planeando sus próximos pasos con meticuloso cuidado. Se pondría en contacto con un amigo suyo, un periodista conocido por denunciar injusticias, alguien en quien confiaba implícitamente. Explicaría la historia de Amina, compartiría las fotografías e insistiría en la urgencia de su situación. Mateo sabía que no se trataba solo de una historia, sino de una llamada a la acción, un llamamiento a la humanidad en un mundo que con demasiada frecuencia hace la vista gorda. Las horas pasaron mientras se recuperaban en la pequeña habitación del motel, y el peso de la terrible experiencia de Amina fue desapareciendo a medida que recuperaba fuerzas. Por la tarde, Mateo recibió una llamada de su amigo periodista, que había visto las fotos y estaba horrorizado por lo que había presenciado. Aseguró a Mateo que publicaría la historia de Amina, que lucharía para que el mundo viera su humanidad, su valor y la injusticia que había soportado. Por primera vez, Amina se permitió un momento de alivio, sus ojos se llenaron de lágrimas que no se había permitido derramar antes. Miró a Mateo, con gratitud y vulnerabilidad brillando en su mirada. En esa tranquila habitación de motel, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Alguien creía en ella, a alguien le importaba, y su historia por fin estaba siendo escuchada. Era una esperanza frágil, pero esperanza al fin y al cabo. Mateo se quedó con Amina durante los días siguientes, guiándola en cada paso, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba para sentirse segura. Juntos, siguieron de cerca los medios de comunicación a medida que la historia ganaba fuerza, su imagen y su historia se difundían por los medios de comunicación, provocando debates e indignación. Su historia tocó la fibra sensible de muchos, simbolizando la resistencia del espíritu humano frente a los prejuicios y la crueldad. La gente empezó a unirse en torno a ella, ofreciéndole su apoyo y exigiendo responsabilidades por las acciones de los agentes. A medida que se difundía la historia, abogados y grupos de derechos humanos se involucraron, movilizando recursos para garantizar la seguridad de Amina y presionando para que se llevara a cabo una investigación. Mateo trabajó incansablemente para mantener alto el ánimo de Amina, informándola de las oleadas de apoyo que recibía de desconocidos que habían leído su historia, habían visto su fuerza y se habían sentido obligados a estar a su lado. Amina se sintió abrumada por la amabilidad de personas que no conocía, que vieron su dolor y quisieron ayudarla. Poco a poco, empezó a curarse, y su espíritu se recuperaba con cada acto de compasión que le llegaba. La oscuridad a la que se había enfrentado seguía presente, pero la eclipsaba la luz de la solidaridad, el apoyo de personas que creían en su derecho a la dignidad y la justicia. Sabía que le quedaba un largo camino por delante,
un viaje aún lleno de incertidumbre, pero por primera vez sintió que tenía un lugar en el mundo, un futuro que le prometía seguridad y respeto. Mateo permaneció a su lado, pasando de ser un testigo silencioso a un amigo, un aliado en su viaje hacia la curación. Había cumplido su promesa, convirtiendo su sufrimiento en una historia de esperanza y resistencia, un testimonio del poder de la compasión y el coraje. Y mientras se preparaban para dar los siguientes pasos, Amina supo que su viaje, aunque lleno de dificultades, la había llevado a un lugar de nueva fuerza, un lugar donde su voz podía ser escuchada. Mateo puso todo su corazón y su habilidad en la redacción del artículo, eligiendo cuidadosamente cada palabra para transmitir el dolor, la resistencia y la dignidad de Amina. Lo acompañó de las fotografías que había tomado, imágenes que captaban su vulnerabilidad y su fuerza, la dureza del desierto y la fría brutalidad de los agentes que la habían atado. Las fotografías decían mucho, más de lo que las palabras podían expresar, y él sabía que su cruda verdad traspasaría la complacencia de quienes preferían mirar hacia otro lado. Cuando pulsó publicar, y compartió la historia en sus redes sociales, sintió un impulso de determinación, la convicción de que la historia de Amina tenía que ser vista por todo el mundo. Casi de inmediato, la historia cobró fuerza. La gente la compartió con fervor, impresionada por las imágenes y conmovida por el viaje de Amina. Las fotos se convirtieron en un punto de encuentro, un duro recordatorio de las duras realidades que tantos migrantes soportan en su búsqueda de seguridad y dignidad. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación se hicieron eco de la historia, mostrando el rostro de Amina en sus páginas web y en las redes sociales, con sus muñecas atadas y su expresión atormentada resonando en las plataformas de noticias de todo el mundo. Los titulares exigían justicia y su historia se convirtió en una llamada a la acción. La reacción pública fue rápida e intensa. Se multiplicaron los comentarios, con voces de todos los ámbitos expresando indignación, simpatía y solidaridad. Los grupos de defensa de los derechos humanos se movilizaron rápidamente, emitiendo declaraciones en las que condenaban las acciones de los agentes y exigían un cambio sistémico. Organizaciones de derechos civiles, coaliciones de derechos de los inmigrantes y defensores de la justicia social se unieron en torno a Amina, exigiendo no solo justicia para ella, sino una reforma en el trato a los inmigrantes, especialmente a las mujeres y a las personas de color. Su historia caló hondo, no solo como relato de un sufrimiento individual, sino como símbolo de un problema más amplio y profundamente arraigado. Una ola de empatía y rabia recorrió el país. La gente organizó protestas frente a edificios gubernamentales y oficinas de la patrulla fronteriza, con pancartas con la imagen de Amina, cantando por la justicia e instando a la rendición de cuentas. Los hashtags con su nombre fueron tendencia en Internet, y su rostro se convirtió en símbolo de la lucha contra la injusticia. Las imágenes de su sufrimiento y su fuerza despertaron algo en la conciencia pública, rompiendo la apatía habitual con una fuerza que no podía ignorarse. Amina, que antes se había sentido tan sola y olvidada, era ahora el centro de un movimiento. Algunos expresaron su apoyo a Amina y exigieron una investigación, mientras que otros se mostraron más indecisos, recelosos de suscitar polémica en torno a las prácticas en la frontera. Pero la presión fue en aumento y quedó claro que su caso no se desestimaría en silencio. Los medios de comunicación siguieron cubriendo su historia, profundizando en los retos a los que se enfrentan los inmigrantes, especialmente las mujeres, que a menudo son víctimas de abusos y explotación. El viaje de Amina arrojó luz sobre una realidad oculta y dolorosa que muchos preferían ignorar, y por fin la gente se veía obligada a afrontarla. Con el paso de los días, los grupos de defensa empezaron a ponerse en contacto directamente con Mateo y Amina, ofreciéndoles apoyo legal, asesoramiento y ayuda con su solicitud de asilo. Los abogados se ofrecieron a representarla, decididos a hacer rendir cuentas a los responsables y a garantizarle la protección que merecía. Hablaron de su caso no solo como una lucha por su justicia personal, sino como un momento crucial que podría influir en un cambio más amplio. La valentía de Amina y la cruda documentación de sus malos tratos habían obligado a un ajuste de cuentas, y su equipo jurídico vio en ello una oportunidad para cuestionar el trato inhumano que reciben los migrantes en la frontera. Mientras tanto, Amina se sentía abrumada por la respuesta.
Había pasado de ser una mujer anónima que luchaba por sobrevivir a un símbolo de resistencia y esperanza. El apoyo, aunque alentador, también era desalentador. No se había propuesto convertirse en una figura pública, en el centro de atención, pero le reconfortaba saber que su sufrimiento no había sido en vano. Sintió el peso de los que la habían precedido, de los innumerables que se habían enfrentado a una crueldad similar pero no habían sido vistos, que habían sufrido en silencio sin un Mateo que contara sus historias. Ahora, su voz era amplificada, su dolor validado, y las injusticias que soportó eran imposibles de ignorar. Mateo permaneció a su lado durante la tormenta de atención, proporcionándole actualizaciones, compartiendo mensajes de apoyo y filtrando cuidadosamente el abrumador flujo de información. Le explicó los procesos legales en curso, los esfuerzos de los grupos de defensa y la importancia de su historia para impulsar reformas. Aunque agotada, Amina sintió una luz de esperanza. Su viaje, su sufrimiento y su resistencia habían encendido una chispa de cambio. Le dio una sensación de validación, de que las penurias que había padecido podrían allanar el camino para un enfoque más compasivo hacia otras personas como ella. Al mismo tiempo, la reacción de ciertos grupos era inevitable. Los críticos cuestionaron su historia, alegando que se trataba de un incidente aislado o poniendo en duda la integridad de su relato. Algunos desestimaron sus experiencias, acusándola de buscar atención o de manipular la narrativa. Mateo la protegió de las críticas más duras, pero Amina seguía sintiendo el peso del escepticismo y los prejuicios. Sin embargo, por cada comentario negativo, había docenas de voces que hablaban en su defensa, voces que amplificaban su verdad y la apoyaban. El proceso judicial siguió adelante, con una coalición de abogados que construyeron un caso sólido no solo contra los agentes implicados, sino también cuestionando las políticas que permitían que semejante crueldad quedara sin control. El caso se convirtió en un grito de guerra a favor de las reformas, sacando a la luz la necesidad de transparencia, responsabilidad y humanidad en la aplicación de las leyes de inmigración. Se programaron audiencias públicas, con declaraciones de testigos y expertos, y las imágenes grabadas por Mateo se convirtieron en pruebas cruciales. La historia se había convertido en algo mucho más grande de lo que ninguno de ellos había previsto, una lucha por la justicia no solo para Amina, sino para todos los inmigrantes que habían sido deshumanizados y maltratados. A medida que avanzaba el caso de Amina, los legisladores presentaron propuestas encaminadas a proteger los derechos de los migrantes, garantizar que las autoridades fronterizas cumplieran normas éticas e impedir los abusos de poder. La historia se convirtió en un punto de inflexión en el debate nacional sobre inmigración y derechos humanos, suscitando debates, revisiones políticas y promesas de reforma. Amina miraba desde la barrera, humilde y un tanto asombrada por las olas que había levantado su historia. En medio del torbellino, Amina encontró momentos de paz y reflexión, apoyada por las muchas personas que habían acudido a cuidarla. Voluntarios de grupos de defensa la ayudaron a adaptarse a su nueva vida, ofreciéndole asesoramiento y recursos, enseñándole inglés y ayudándola a navegar por las complejidades de su caso de asilo. Creó lazos con otras personas que habían sobrevivido a dificultades similares y encontró consuelo en sus experiencias compartidas y en su capacidad de recuperación. Su vida ya no se definía únicamente por su sufrimiento, empezaba a llenarse de la amabilidad y el apoyo de una comunidad que se había unido a su lado. Con el tiempo, Amina encontró su fuerza no solo en el apoyo de los demás, sino en sí misma. Su viaje la había transformado, revelando una resistencia que no sabía que poseía. El poder de la verdad la había liberado en más de un sentido, sacándola de las sombras de la opresión y llevándola a la luz de una comunidad que la acogía. La historia de Amina se convirtió en algo más que un relato de sufrimiento, fue un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, un símbolo de esperanza y un llamamiento a un mundo más compasivo. A medida que su caso se acercaba a una resolución, Amina miraba al futuro con cauto optimismo, dispuesta a abrazar la nueva vida que le esperaba. Su viaje distaba mucho de haber terminado, pero ya no estaba sola, y eso marcaba la diferencia. El poder de la verdad, el valor de un fotógrafo y la compasión de innumerables desconocidos no solo la habían salvado, sino que le habían dado la oportunidad de vivir con dignidad, esperanza y libertad.
La investigación sobre la conducta de Jackson y Mellor fue rápida y exhaustiva, impulsada por el revuelo que había provocado la historia de Amina. A medida que crecía la indignación pública, las autoridades no podían seguir haciendo la vista gorda. Los agentes, antes protegidos por el anonimato de su uniforme, se vieron ahora expuestos a un intenso escrutinio. Cada paso de sus acciones de aquel día fue analizado, diseccionado e interrogado por investigadores decididos a descubrir toda la verdad. Por primera vez, Jackson y Mellor se vieron obligados a enfrentarse a las consecuencias de su comportamiento. Lo que habían considerado una rutina, un inmigrante más al que procesar, otro rostro entre la multitud, se había convertido en un escándalo nacional. Sus rostros, antes desconocidos para el público, se asociaban ahora con la crueldad y los prejuicios, y sentían el peso de la condena mundial presionando sobre ellos. Las consecuencias fueron mayores de lo que jamás habían previsto, y la realidad de sus actos se hizo ineludible. Mientras tanto, Amina, aunque seguía procesando su trauma, encontró fuerza en el apoyo que la rodeaba. Ya no estaba aislada, ya no era una figura solitaria contra un sistema insensible. Las organizaciones de derechos humanos se habían unido a su lado, ofreciéndole asistencia jurídica y orientación, decididas a garantizarle justicia y protección. La ayudaron a entender el proceso de asilo, la tranquilizaron y le dieron los recursos que necesitaba para preparar su caso. La abogada de Amina, una ferviente defensora de los derechos de los inmigrantes, se tomó su caso como algo personal. Con cada argumento jurídico y cada prueba presentada, subrayaban el valor que había necesitado Amina para soportar el duro viaje hasta la frontera y el calvario que siguió. Su historia se convirtió en un testimonio no solo de su resistencia, sino también de la humanidad que a menudo se pasa por alto en las políticas de inmigración. Su abogado le recordó que no solo luchaba por sí misma, sino por todos los que compartían su lucha. Las consecuencias de su caso se extendieron. Las emisoras de noticias siguieron cubriendo su historia, y más voces pidieron un cambio en el trato a los inmigrantes. Los políticos debatieron la necesidad de reformas políticas, los activistas organizaron campañas para mejorar la supervisión y la gente de a pie envió cartas de apoyo y ánimo. Amina se convirtió en un símbolo involuntario de esperanza, y su valentía inspiró a muchos otros. El día en que Amina recibió la noticia de que se le había concedido el asilo fue como un despertar. Tras meses de incertidumbre y una batalla legal sin tregua, por fin podía respirar sin miedo. Estaba a salvo. Estados Unidos, un lugar que antes solo había sido una esperanza lejana, era ahora su hogar. El peso de su viaje, el dolor, la pérdida, el miedo no desapareció, pero se suavizó, sustituido por un nuevo sentido de propósito y pertenencia. Mateo permaneció a su lado, una fuente constante de apoyo y amistad. Se había convertido en algo más que el desconocido que la había rescatado, ahora era su aliado, su confidente y un recordatorio de la compasión que aún podía encontrarse en el mundo. Amina encontró trabajo en una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a refugiados e inmigrantes, un lugar donde podía canalizar sus experiencias en algo significativo. Todos los días conocía a personas cuyas historias coincidían con las suyas, personas que habían huido de la violencia, la persecución y la desesperación en busca de seguridad. Comprendía sus miedos, sus sueños y las cicatrices silenciosas que llevaban. En cada interacción, ofrecía empatía y aliento, utilizando su propia historia como faro de esperanza. Su papel en la organización sin ánimo de lucro creció, al igual que su voz. Se convirtió en defensora de la causa, hablando en actos, participando en mesas redondas y compartiendo su viaje para arrojar luz sobre las dificultades a las que se enfrentan los inmigrantes y la necesidad de un enfoque más humano. Habló ante el público de la joven que una vez se sintió atrapada y desesperada, y de las personas que la ayudaron a encontrar un nuevo comienzo. Sus palabras resonaron, despertando compasión e inspirando acciones. Amina se dio cuenta de que su historia no era solo la suya, era una historia compartida por millones de personas en todo el mundo, una historia de coraje, resistencia y el poder de la bondad. Por primera vez en años, Amina sintió una profunda paz. Tenía un propósito, un hogar y una comunidad que la valoraba. Los recuerdos de su pasado, aunque todavía dolorosos, se convirtieron en una fuente de fortaleza y no de tristeza.
Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora estaba lleno de esperanza y no de desesperación. Amina había encontrado su lugar, no solo en un nuevo país, sino dentro de sí misma.